recibo energéticamente de todos los que me escriben, los que me ven. Imaginen esto. Una de las figuras más icónicas de la televisión hispana, la jueza más temida y querida de Caso Cerrado, desaparece sin dejar rastro. No hay publicaciones en redes sociales, no hay comunicados oficiales, y lo más aterrador de todo, ni siquiera sus amigos cercanos parecen saber dónde está. La doctora Ana María Polo, quien durante años sentenció con su famosa frase, "He dicho, caso cerrado", hoy es ella quien se encuentra en el ojo del huracán de un misterio que nadie parece poder resolver. ¿Qué pasó con la doctora Ana María Polo? ¿Por qué desapareció sin dejar rastro? Las teorías son muchas, y la verdad podría ser mucho más oscura de lo que imaginas. Todo comenzó de manera sutil, casi imperceptible. Los seguidores más fieles de la doctora Ana María Polo notaron algo extraño en sus redes sociales. Su cuenta de Instagram, usualmente activa, llevaba semanas sin actualizaciones. No había nuevas publicaciones, ni fotos, ni historias. Luego, los rumores comenzaron a crecer cuando su canal de YouTube dejó de subir episodios de Caso Cerrado, y sus colaboradores evitaron responder preguntas sobre ella. Fue entonces cuando la alarma se encendió. ¿Dónde está la doctora Ana María Polo? Los primeros en hablar fueron los fans. Ella nunca se desaparecía así. Siempre estaba conectada con su público, comenta Alejandra Gutiérrez, una seguidora de la doctora Ana María Polo desde hace más de una década. Intenté escribirle en sus redes y nada, es como si simplemente hubiera dejado de existir. Sin embargo, lo que realmente despertó las sospechas fue el silencio de su equipo de producción. Normalmente, cuando un presentador de TV se toma un descanso, hay un comunicado, una explicación. Pero esta vez, todo era un enigma. Intentamos contactar a algunos miembros del equipo de Caso Cerrado, y las respuestas fueron escuetas, nerviosas. No puedo hablar de eso, dijo uno de los productores del programa que prefirió mantenerse en el anonimato. Solo puedo decir que es un tema delicado. Un tema delicado. ¿Qué podía ser tan grave como para que nadie pudiera hablar al respecto? Como era de esperarse, las teorías sobre su desaparición no tardaron en surgir. En foros de internet, los fans comenzaron a especular sobre posibles razones. Algunos creían que la doctora Ana María Polo había decidido alejarse de la vida pública por razones personales. Otros, sin embargo, tenían teorías mucho más oscuras. Problemas de salud. Algunos rumores indicaban que la doctora Ana María Polo podría estar enfrentando una enfermedad grave y había decidido alejarse del ojo público para recibir tratamiento en privado. Amenazas o persecución. En sus años al frente de Caso Cerrado, la doctora Ana María Polo se enfrentó a numerosos casos polémicos. ¿Habría alguien con intenciones de hacerle daño? Conflictos legales o financieros. Algunas teorías sugerían que la desaparición podría estar relacionada con un problema legal o financiero del que aún no se tenía conocimiento público. Una desaparición voluntaria. Otros afirmaban que, tras años en la televisión, la doctora Ana María Polo simplemente había decidido desaparecer y comenzar una nueva vida en el anonimato. Sin embargo, la teoría más inquietante surgió cuando alguien afirmó haberla visto en condiciones sospechosas. Juro que la vi en un supermercado en Miami. Parecía nerviosa, como si estuviera escondiéndose de algo o de alguien, comentó un testigo anónimo en redes sociales. Las especulaciones aumentaron cuando un usuario publicó una imagen de una mujer parecida a la doctora Ana María Polo en una estación de autobuses en un lugar desconocido. Aunque la imagen era borrosa, muchos aseguraban que era ella. Intentamos contactar a algunos amigos cercanos y familiares, pero las respuestas fueron vagas o inexistentes. Una fuente cercana a la doctora Ana María Polo, que pidió mantenerse en el anonimato, aseguró que algo raro está pasando. Ella no se desaparecería así. Algo le pasó, pero no sabemos qué, dijo la fuente. Lo único que puedo decir es que en las últimas semanas antes de su desaparición, la doctora Ana María Polo estaba actuando de forma extraña. Estaba preocupada, ansiosa. Pero nunca nos dijo qué la estaba inquietando. Mientras tanto, ni su equipo ni la cadena de televisión han dado respuestas claras. Y cuanto más tiempo pasa, más preguntas surgen. Lo que empezó como una ausencia en redes sociales se ha convertido en un misterio que tiene a miles de seguidores buscando respuestas.
La doctora Ana María Polo, quien se pasó la vida resolviendo conflictos ajenos, ahora se ha convertido en el centro de un caso sin resolución. ¿Dónde está la doctora Ana María Polo? Está bien, volverá a aparecer, o peor aún, es posible que no la volvamos a ver nunca más. Esto apenas comienza, y las próximas revelaciones podrían ser mucho más perturbadoras de lo que imaginamos. La incertidumbre crecía con cada día que pasaba. Lo que comenzó como una ausencia en redes sociales ya había escalado a un verdadero enigma. Seguidores, medios de comunicación e incluso personas cercanas a la doctora Ana María Polo comenzaban a sentirse inquietos. Pero cuando empezaron a surgir pistas, en lugar de aclarar el misterio, solo lo hicieron más confuso y aterrador. El primer indicio llegó desde Miami. Un usuario en redes sociales aseguró haber visto a la doctora Ana María Polo en un supermercado de la ciudad. Se veía diferente. Llevaba gafas grandes y una gorra, pero era ella, no tengo dudas. Parecía estar apresurada, como si no quisiera que nadie la reconociera, comentó la persona en un foro de internet. El testimonio no tardó en volverse viral. Pero lo que más impactó a los seguidores fue que, apenas unas horas después de que el post se hiciera famoso, la publicación desapareció sin explicación. ¿Acaso alguien estaba tratando de ocultar la verdad? Días después, otra persona aseguró haberla visto en un aeropuerto. Según su relato, la doctora Ana María Polo estaba en la fila de seguridad, pero al notar que alguien la miraba, se volteó y se alejó con rapidez. Era como si tuviera miedo de ser reconocida, dijo el testigo. Un dato clave apareció gracias a una fuente cercana a la producción de Caso Cerrado. Esta persona, que prefirió mantenerse en el anonimato, reveló que días antes de su desaparición, la doctora Ana María Polo recibió un mensaje en su celular que la dejó inquieta. No dijo qué era, pero se notaba alterada. Algo en ese mensaje la preocupó demasiado. Desde ese día, su actitud cambió. Parecía distraída, nerviosa, afirmó la fuente. ¿Podría ese mensaje haber sido una amenaza? ¿Un aviso? ¿O tal vez una advertencia de que algo estaba por suceder? Uno de los rumores más perturbadores surgió cuando una vecina de la doctora Ana María Polo afirmó haber visto algo sospechoso la última noche en la que fue vista en su hogar. Había una camioneta negra estacionada cerca de su casa. Lo noté porque era un vehículo que nunca antes había visto por el vecindario. Estuvo ahí por horas, con las luces apagadas. Después, en la madrugada, escuché el sonido de una puerta de auto cerrándose y cuando miré, la camioneta ya no estaba, relató la mujer. ¿Acaso alguien la estaba siguiendo? ¿Fue llevada contra su voluntad? Intentamos buscar respuestas con personas cercanas a la doctora Ana María Polo, pero el silencio fue absoluto. Nadie quería hablar del tema. Su equipo de trabajo evitaba las preguntas y su familia simplemente ignoraba cualquier intento de contacto. El mutismo solo alimentó más teorías. Algunas personas comenzaron a creer que la desaparición de la doctora Ana María Polo era voluntaria, que tal vez había decidido cortar todo contacto con el mundo. Otros, en cambio, estaban convencidos de que algo mucho más oscuro estaba ocurriendo y que quienes la rodeaban sabían más de lo que querían admitir. Hasta ahora, todas las pistas llevan a un callejón sin salida. Las teorías se multiplican, pero las respuestas siguen sin aparecer. ¿Por qué desapareció la doctora Ana María Polo? ¿Qué decía el misterioso mensaje en su celular? ¿Quién era el hombre en la camioneta negra? Las preguntas siguen acumulándose, pero una cosa es segura, este caso no está ni cerca de resolverse. El misterio que rodeaba la desaparición de la doctora Ana María Polo solo se hacía más profundo. Cada nueva pista que surgía parecía abrir más interrogantes en lugar de dar respuestas. Pero entonces, una nueva línea de investigación apareció de manera inesperada. Algo o alguien de su pasado podía estar relacionado con su desaparición. Algunos dirían que el pasado siempre vuelve. Y en este caso, parecía que una sombra oculta en la historia de la doctora Ana María Polo había regresado para atormentarla. El primer indicio de que algo extraño estaba ocurriendo surgió gracias a un amigo cercano de la doctora Ana María Polo, quien decidió romper el silencio bajo la condición de mantenerse en el anonimato. Según su testimonio, la doctora Ana María Polo había recibido una llamada perturbadora días antes de desaparecer. Recuerdo que me dijo, no puedo creer que después de tantos años, esto vuelva a perseguirme.
Se la notaba alterada, como si hubiera escuchado algo que no esperaba, relató la fuente. Pero lo más inquietante de todo fue que, después de esa llamada, la doctora Ana María Polo se mostró más reservada de lo normal. Cambió su rutina, evitó ciertos lugares y, según quienes la rodeaban, comenzó a comportarse como si estuviera esperando que algo malo sucediera. Para entender qué podría haber alterado tanto a la doctora Ana María Polo, algunos comenzaron a indagar en su pasado. Y fue ahí donde se encontró un dato escalofriante. Años atrás, durante los primeros días de Caso Cerrado, la doctora Ana María Polo llevó un caso que generó mucha polémica. Se trataba de una disputa familiar que involucraba una gran herencia y traiciones que dejaron cicatrices profundas. Según registros del programa, el caso terminó con un fallo contundente de la doctora Ana María Polo, pero lo que pocos saben es que, fuera de cámaras, las cosas no quedaron allí. Después de la emisión, comenzaron a llegarle amenazas. Mensajes anónimos, llamadas en la madrugada, advertencias veladas que insinuaban que se había metido en un problema mucho más grande de lo que creía. En su momento, la doctora Ana María Polo no le dio demasiada importancia. Sin embargo, ahora que había desaparecido, muchos comenzaron a preguntarse, ¿sería posible que alguien vinculado a aquel caso finalmente hubiera decidido vengarse? Otro dato inquietante surgió cuando un seguidor de la doctora Ana María Polo afirmó haber encontrado algo extraño en una de sus últimas publicaciones en redes sociales. Días antes de su desaparición, la doctora Ana María Polo compartió una foto aparentemente inofensiva, pero un detalle llamó la atención de los más observadores. En el fondo de la imagen, reflejado en un espejo, se veía la silueta de un hombre desconocido. Lo más escalofriante es que este mismo hombre había aparecido en una foto tomada años atrás en un evento público en el que estuvo la doctora Ana María Polo. En ambas imágenes, la figura parecía estar observándola desde la distancia. ¿Quién era este hombre? ¿Podría estar relacionado con su desaparición? Como si todo esto no fuera lo suficientemente extraño, un fanático del programa reveló que en uno de los últimos episodios grabados antes de la desaparición de la doctora Ana María Polo, ella dijo una frase que ahora parecía una advertencia. Durante un caso de violencia doméstica, la doctora Ana María Polo miró a la cámara y dijo, a veces, las personas del pasado regresan para cobrarnos lo que creen que les debemos. En aquel momento, nadie le dio importancia. Pero ahora, con su desaparición, muchos se preguntan si esa frase tenía un significado oculto. ¿Acaso la doctora Ana María Polo sabía que algo estaba por sucederle? Con todas estas pistas sobre la mesa, el caso de la desaparición de la doctora Ana María Polo tomaba un rumbo completamente diferente. Ya no se trataba solo de un misterio reciente, sino de un evento que podría estar ligado a un hecho de su pasado. Las autoridades ahora comenzaban a enfocarse en examinar los casos más polémicos en los que la doctora Ana María Polo estuvo involucrada, buscando conexiones con personas que pudieran haber tenido razones para querer hacerle daño. Pero mientras más se investigaba, más preguntas surgían. ¿Qué decía aquella llamada que la perturbó tanto? ¿Quién era el hombre que aparecía en sus fotos? ¿Y qué relación tenía todo esto con el caso del pasado que nunca se cerró del todo? Una cosa era clara. La desaparición de la doctora Ana María Polo no era un simple retiro de la vida pública. Algo mucho más grande estaba ocurriendo. A medida que avanzaba la investigación sobre la desaparición de la doctora Ana María Polo, las teorías no dejaban de multiplicarse. Algunas apuntaban a problemas personales, otras a amenazas del pasado, pero ninguna había sido tan aterradora como la que surgió en los últimos días. Una teoría que, si resultaba ser cierta, podía cambiarlo todo. Los seguidores más fieles de la doctora Ana María Polo comenzaron a analizar cada uno de sus movimientos antes de su desaparición. Y fue así como encontraron algo estremecedor en una de sus últimas apariciones públicas. Un mes antes de que se perdiera todo rastro de ella, la doctora Ana María Polo asistió a un evento benéfico. Durante la gala, fue captada en varias fotografías, pero lo que más llamó la atención fue una grabación capturada por un asistente del evento. En el video, se ve a la doctora Ana María Polo charlando con varias personas, pero en cierto punto, su semblante cambia drásticamente. De repente, se pone tensa, su sonrisa desaparece y, sin decir nada, se aleja rápidamente de la multitud. Las imágenes muestran que,
Antes de irse, la doctora Ana María Polo miró fijamente a alguien en el fondo del salón. Pero cuando los investigadores revisaron el video, notaron algo escalofriante: la persona que había llamado su atención no era visible en la grabación. Era como si la doctora Ana María Polo hubiera visto a alguien que el resto del mundo no podía ver. Otro elemento clave que alimentó la teoría más aterradora fue una llamada que la doctora Ana María Polo recibió la noche anterior a su desaparición. Según registros telefónicos, esa noche la doctora Ana María Polo habló por teléfono durante exactamente 3 minutos y 14 segundos con un número desconocido. Lo extraño es que, según los informes, ese número no estaba registrado en ninguna base de datos. Era como si no existiera. Pero lo más inquietante es que, después de esa llamada, la doctora Ana María Polo salió de su casa a las 3:33 de la mañana de la madrugada. ¿Por qué alguien se iría de su hogar a esa hora sin decirle nada a nadie? Fue entonces cuando los investigadores comenzaron a considerar la posibilidad más perturbadora de todas: ¿y si la desaparición de la doctora Ana María Polo no tenía una explicación convencional? Algunos expertos en fenómenos paranormales comenzaron a analizar el caso y señalaron que ciertos detalles coincidían con casos de desapariciones inexplicables en la historia. El cambio de actitud repentino. La doctora Ana María Polo pasó de ser una mujer segura y en control de todo a alguien temerosa y preocupada en cuestión de días. La figura invisible en el video podría haber estado viendo algo o a alguien que el resto no podía percibir. La llamada de un número inexistente. Este es un patrón común en reportes de actividad paranormal. Pero lo más escalofriante de todo fue la hora en la que dejó su casa. En muchas culturas, las 3:33 de la mañana es conocida como la hora del demonio, un momento en el que se dice que la barrera entre este mundo y otro se vuelve más delgada. Podría ser que la doctora Ana María Polo estuviera siendo acosada por una presencia oscura. Días después, un dato aún más aterrador salió a la luz. Una persona cercana a la doctora Ana María Polo revisó una libreta donde ella solía anotar pensamientos y reflexiones personales. Entre las últimas páginas escritas antes de su desaparición, encontraron mensajes que parecían advertencias. No estoy sola, pero nadie más lo nota. Me están observando incluso cuando cierro los ojos. Si algo me pasa, revisen el espejo. ¿Qué significaba eso? ¿Era una metáfora? ¿O la doctora Ana María Polo realmente sentía que estaba siendo acechada por algo que no pertenecía a este mundo? Por si todo esto no fuera suficiente, un testimonio estremecedor surgió en la última semana. Un hombre afirmó haber visto a la doctora Ana María Polo en una carretera desierta a las 4 de la mañana, caminando sola en la oscuridad. Lo más impactante es cómo la describió. Parecía perdida. Caminaba despacio, con la mirada fija en el suelo. Pero lo que más me impactó fue su expresión. No era miedo, era como si supiera que no había escapatoria. El testigo intentó acercarse para preguntarle si necesitaba ayuda, pero en el momento en que encendió sus luces altas, ella desapareció en el aire. No había árboles, no había autos, no había forma de que se hubiera escondido en segundos. Simplemente se desvaneció. La teoría más escalofriante sobre la desaparición de la doctora Ana María Polo sugiere que esto no es un caso normal. No se trata de una simple decisión de alejarse de la vida pública. Algo más está sucediendo, algo que no tiene explicación lógica. ¿Podría la doctora Ana María Polo haber sido víctima de una presencia que la persiguió hasta llevarla al límite? ¿O acaso estaba huyendo de algo que sabía que nadie más creería? Las preguntas siguen aumentando, pero si algo está claro, es que este misterio es mucho más oscuro de lo que cualquiera imaginó. El misterio había alcanzado su punto más alto. Durante semanas, las teorías sobre la desaparición de la doctora Ana María Polo habían recorrido Internet, desde conspiraciones hasta hipótesis paranormales. Pero finalmente, después de una intensa investigación y testimonios reveladores, la verdad comenzó a salir a la luz. Y lo que descubrimos es más impactante de lo que cualquiera imaginaba. Cuando todo parecía perdido y las autoridades no daban respuestas concretas, ocurrió lo inesperado. Alguien afirmó haber visto a la doctora Ana María Polo en un lugar remoto, muy lejos de donde cualquiera la hubiera buscado. El testigo, un hombre que trabajaba en un hostal en un pequeño pueblo, aseguró que una mujer con un gran parecido a la doctora Ana María Polo se había hospedado allí bajo un nombre falso. Era muy reservada.
No hablaba con nadie y siempre se aseguraba de no llamar la atención, relató el hombre. El equipo de investigación decidió seguir esta pista y, después de rastrear las últimas transacciones realizadas a su nombre, encontraron algo sorprendente. La doctora Ana María Polo había comprado un boleto de avión a una ciudad en otro país. La pregunta era, ¿estaba huyendo de algo, o de alguien? Finalmente, luego de días de incertidumbre, la doctora Ana María Polo rompió el silencio. A través de un comunicado breve, confirmó que se había alejado por motivos personales, asegurando que no estaba en peligro y que simplemente necesitaba tiempo lejos de los medios. Pero, ¿es esto cierto? Muchos de sus seguidores no quedaron conformes con esta respuesta. Los detalles alrededor de su desaparición eran demasiado extraños, y la teoría de que algo más estaba sucediendo no se desvaneció del todo. Entonces, ¿cuál es la verdad? Las amenazas del pasado. Todo indica que la doctora Ana María Polo pudo haber recibido una advertencia que la llevó a desaparecer. El misterioso hombre de las fotos. Aunque nunca se confirmó su identidad, varios investigadores creen que esta persona podría haber tenido un papel en su repentina decisión de irse. La llamada a las 3:33 de la mañana. Nadie ha podido explicar de dónde vino ese número, pero fue la última pista antes de que desapareciera. Con todas estas piezas sobre la mesa, podemos llegar a dos posibles conclusiones. O la doctora Ana María Polo sabía que estaba en peligro y decidió escapar, o había algo más grande de lo que jamás imaginamos. Y así, este misterio finalmente llega a su fin, o al menos eso es lo que nos quieren hacer creer. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que la doctora Ana María Polo simplemente necesitaba un descanso o hay algo más oscuro detrás de todo esto? Déjenme su opinión en los comentarios. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse a LZ Documental y compartirlo con sus amigos. Esto nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido impactante y revelador. Nos vemos en el próximo documental. Hasta la próxima.